Buenos días, ¿cómo están todos? Espero que muy bien por ahí. Damos inicio a nuestra sesión. Antes de comenzar, como en las otras sesiones que hemos tenido, para nosotros es muy importante, digamos, responder todas sus preguntas, así que tenemos en la sección abajo donde dice chat, pueden dejar sus preguntas acerca de este temario y las cosas que vayan saliendo durante la plática. Básicamente pueden decir su nombre, a qué medio representan y cuál es su pregunta, y con eso nosotros las vamos contestando ahora, y después también tenemos muchas otras cosas para compartirle después de la sesión. Así que muchas gracias por la participación de todos. Bueno, primero nos presento a Alex. Alex es abogado del ITAM, Instituto Tecnológico Autónomo de México, mucha experiencia en el sector financiero, habiendo estructurado varias estructuras de capital para muchas compañías en México, y con mucha experiencia en distintos tipos de instituciones financieras a lo largo de su carrera. Hoy es Country Manager de Zeppelin México, el principal país de Zeppelin, en el cual tenemos no solamente una presencia importante, sino que hemos hecho un impacto importante en cómo cambiamos las reglas del juego para las empresas que puedan acceder a servicios financieros, liquidez y muchas otras soluciones que les vamos a estar comentando durante este tiempo. Y Alex también es una persona que tiene mucha experiencia en la relación con empresarios y emprendedores de distintos rubros, entonces tiene mucho conocimiento también de cada una de las industrias y los dolores que cada una de las empresas tiene a lo largo de su construcción y crecimiento. Y por acá, Sebastián Kreis, cofundador y CEO de Zeppelin. Yo soy chileno, vivo en México hace 5 años, y la verdad que para nosotros una de las cosas más importantes en mi carrera ha sido justamente cómo podemos apoyar a los empresarios y las empresas a realmente poder crecer y poder resolver sus principales problemas al momento de operar todas las semanas y todos los meses en los distintos entornos económicos. Y esta sesión, digamos, refleja un poco no solamente nuestro compromiso con las empresas, sino nuestro compromiso con México y en estos momentos lo que queremos, digamos, entregar al país y poder darle a ustedes también información valiosa para el 2025. ¿Cuál es el objetivo de hoy? La verdad que hicimos un estudio el cual nos permite comprender realmente qué es lo que las empresas necesitan. La verdad que vimos y tenemos clientes en toda la República, pero hicimos este estudio dedicado para entender realmente a más de 100 empresas que están establecidas y formales, realmente qué es lo que necesitan. El estudio fue realizado en enero de 2025 y nos permite no solamente entender su situación actual, sino que también transformar, digamos, todos estos hallazgos, toda esta información que conseguimos en medidas aplicables y palancas clave. Aquí están las palancas, que son predictibilidad, digamos, del negocio, algunas métricas que son relevantes, la liquidez, que es importante para operar el negocio, y quizás ustedes también lo saben y lo viven en su empresa, el ecosistema donde participan las compañías y la gestión de riesgo en el negocio. Entonces, la verdad que es un estudio que nos tiene muy emocionados, y queremos compartir con ustedes estos hallazgos y todas las cosas que queremos hacer en 2025. Gracias Sebastián, y digo, un gusto estar con todos ustedes, y creo que vale la pena empezar la presentación de este estudio dando un poco de contexto a nivel macroeconómico de cómo está México y dónde estamos parados, y hacer un poco de recap de lo que pasó en el año 2024. A ver, venimos de un contexto de mucha inflación, de altas tasas de interés, con bastante incertidumbre política, un contexto muy retador a nivel global. Tenemos tendencias regulatorias importantes en varios países donde se están endureciendo los controles fiscales, y al mismo tiempo también se está acelerando la digitalización de muchas industrias, ¿no? Pero eso también lleva a nuevos riesgos, ¿no? Que algunos son riesgos ya conocidos, pero también son riesgos que se han exacerbado con este cambio de tendencias, ¿no? Temas de ciberataques, suplantación de identidad,
han puesto alerta a organizaciones y gobiernos respecto a los riesgos que pueden generar este tipo de actividades, ¿no? Y este entorno exige también que las empresas, y hablando de las empresas mexicanas en particular, adopten soluciones ágiles, sobre todo muy tecnológicas, y que les permiten mantenerse competitivas, ¿no? Ahora, con la designación, por ejemplo, de los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas por parte del gobierno de Estados Unidos, requerirá que las empresas mexicanas, no solo las entidades financieras, sino cualquier empresa mexicana, digamos, que tenga algún punto de contacto con la economía norteamericana y con cualquier otra economía a nivel global, tenga que tener mayores controles en identificar quiénes son sus clientes, quiénes son sus proveedores, robustecer sus procesos de políticas de identificación de clientes, y también se impondrán probablemente en el tiempo nuevos requisitos que requerirán estas empresas para poder acceder a mercados globales. Entonces, venimos de un contexto muy retador, con muchos desafíos para las empresas mexicanas, pero como veremos ahorita en la siguiente slide, también un contexto que hay mucha oportunidad de navegar con éxito, ¿no? Aquí es bien importante recalcar algo que hemos notado a lo largo del 2024 y lo vemos todos los días nosotros, que es la capacidad de las empresas mexicanas, y hablo en particular de las pequeñas y medianas empresas mexicanas, de navegar aguas turbulentas, ¿no? Aún con todos estos desafíos, con todos estos retos, inclusive retos que vienen del exterior, el balance de manera general se expresa como positivo, ¿no? Parte de este estudio nos muestra que el 56% de las empresas calificaron el desempeño general como bueno o muy bueno, ¿no? Lo que expresa un gran optimismo y una gran resiliencia, digamos, del mercado local y de los empresarios mexicanos. Sin embargo, también hacer, digamos, la salvedad que el 37% de estos empresarios reconoció que si bien no era bueno, muy bueno, era regular. Entonces, esto nos deja parados en una situación donde vemos con mucho optimismo, digamos, a los empresarios mexicanos, dado el año 2024 desafiante que tuvimos, pero sobre todo entrando este año 2025 con mucha energía para construir y hacer las cosas, ¿no? Hay muy poca baja proporción de empresas o de empresarios que nos declararon en el estudio que el desempeño, digamos, del año 2004 fue totalmente negativo, y eso es algo que vale la pena recalcar, ¿no? Creo que hay una fuerza interna bien grande en el mercado mexicano, hay mucha resiliencia en el mercado y sobre todo hay un grupo de empresarios que están empujando para potenciar, digamos, sus negocios y al mismo tiempo, digamos, hacer crecer la economía. ¿Y qué vimos, digamos, en el año pasado? Vimos un año muy complejo porque había poca predictibilidad. ¿Qué quiere decir que hay poca predictibilidad? Que había poca capacidad, digamos, del empresariado mexicano de predecir cuáles eran los eventos futuros y poderse anticipar o establecer procesos, políticas o inclusive hacer cambios dentro de sus empresas para poder anticiparse esos cambios y que esos cambios les afectaran de la menor manera posible. Entonces, esta falta de precisión en los pronósticos, ¿no? Deriva de una gran incertidumbre a nivel global, pero sobre todo a un elemento de preparación que necesitan trabajar todavía los empresarios durante el año 2025 para poder estar a la altura de los retos y los desafíos globales que vienen. Aquí sorprende un dato bien curioso, que solo el 17% de las empresas que encuestamos superó sus pronósticos que tenían para el año 2024 de crecimiento, ¿no? Más de la mitad de las empresas, prácticamente la mitad de las empresas, reconoció que las proyecciones que realizaron durante el año 2024 solo fueron parcialmente acertadas. Lo que nos demuestra que hay mucho que hacer en el tema de planeación en contextos económicos tan cambiantes y con, digamos, tanta volatilidad en algunos sectores como lo hemos visto en los últimos meses. Y solo el 17% de estos empresarios que platicamos con ellos mostraron que superaron sus expectativas y que fueron capaces de adaptarse favorablemente a estas nuevas condiciones de mercado. Esto nos demuestra que hay una gran cantidad de empresarios que, si bien no llegaron a sus expectativas, se encontraron cerca o parcialmente pudieron llegar
a lo que habían planeado. Y ahorita lo importante, y es a lo que vamos en esta presentación, es entender qué son las cosas que pueden hacer esos empresarios, cuáles son los elementos que pueden tomar en cuenta para poder hacer mejor planeación y con mucha mayor resiliencia poder, digamos, navegar este año 2025 de buena forma y poder cumplir y sobre todo mantener fortaleza frente a los cambios que vienen y vamos a seguir viendo durante este año. Esto es muy importante. ¿Por qué tener la capacidad de predecir o de alguna manera anticiparse a cambios futuros es algo vital para las empresas y más en contextos tan complejos como el que vamos a tener en este año 2025? Cuando una empresa domina estos aspectos, las decisiones que toma todos los días, en lugar de ser apuestas, se convierten en movimientos estratégicos y esos movimientos estratégicos siempre tienen que ir acompañados de información sólida para que las empresas puedan precisamente tomar decisiones con información, ¿no? Tomar decisiones sin información lo que hace es que estas decisiones naturalmente sean riesgosas o inclusive estas decisiones puedan llevar a las empresas a problemas financieros en el futuro. Cuando una persona toma decisiones con información y de manera estratégica, lo que te permite es mejorar la asignación de recursos, tener una gestión financiera mucho más eficiente, pero sobre todo algo que es vital para las empresas, capacidad para mitigar riesgos en entornos inciertos. Y eso es algo que vamos a platicar igualmente en esta presentación, que es uno de los elementos torales del estudio que realizamos. El cambio que estamos viendo a nivel global en los últimos 3 meses ha sido 360 grados. Muchas de las cosas y de los modelos tradicionales de predecibilidad se han vuelto obsoletos. Los datos históricos no necesariamente nos permiten tomar buenas decisiones ahora. Hoy es clave la agilidad de las empresas para utilizar herramientas de tecnología para poder determinar escenarios para su negocio y ajustar precisamente estas estrategias en tiempo real, ¿no? Creo que acabó ese mundo donde uno podía hacer una estrategia y no revisarla de manera tan seguida, dado que los cambios a nivel global o a nivel nacional eran cambios mucho más paulatinos o cambios que tomaban más tiempo. Hoy en día estamos viendo cambios inmediatos y que tienen un impacto importante en el negocio. Esta predictibilidad tiene que formar parte del ADN de las empresas y sobre todo de las empresas PYME, que son las empresas que están más expuestas a este tipo de cambios. Estos tiempos de incertidumbre, los que no prosperan y los que no se transforman para liderar industrias, fenecen. Entonces, este futuro del año 2025 y los años venideros va a pertenecer exclusivamente a las empresas que puedan actuar con rapidez y precisión y sobre todo puedan identificar las señales, ¿no? Para maximizar y crecer sus negocios. Entonces, ¿qué es lo que estamos buscando con esto? Son 4 cosas que son fundamentales para las empresas. Reducir la volatilidad operativa. ¿Esto qué quiere decir? Que las empresas puedan mantener estabilidad en entornos de incertidumbre. Mejorar la toma de decisiones. Esto es lo que permite que las empresas tengan datos actualizados que sustenten sus decisiones de negocio. Optimizar el capital de trabajo es, las empresas van a tener que ser muy eficientes en la forma en la que utilizan el dinero de sus compañías, el dinero de sus financiamientos, ¿no? Para evitar sobreproducción, faltas de inventarios y optimizar también sus cadenas de suministro, pero sobre todo el fortalecimiento de la resiliencia, que eso va a preparar a las organizaciones que estén listas para crisis, cambios y eventos inciertos que se puedan producir en el futuro. Entonces, las empresas tienen que trabajar mucho en esto para que en este año 2025 puedan ser exitosas en sus negocios y esto es parte de lo que estamos construyendo nosotros dentro de Zeppelin. ¿Cuál es el riesgo que toman las empresas que no incorporan la predictibilidad, digamos, dentro de sus procesos de negocios, ¿no? Y aquí el estudio que realizamos nos muestra un dato que la verdad es muy revelador. El 24% de las empresas cuentan con datos suficientes para una planeación y una operación efectiva. Solo el 24% de las empresas, que representa un 4% de las empresas que nosotros entrevistamos. ¿Qué significa? Que 3 de cada 4 empresas toman decisiones con información desactualizada o incompleta y no tienen predecibilidad sobre las decisiones de sus negocios. ¿Por qué sucede esto? Porque estas empresas no cuentan con datos y estos datos no les permiten hacer planificación. ¿Y esta planificación en qué se traduce? En mayores riesgos, en desperdicios, en pérdidas y en malas decisiones. Y bueno, ahora que platicamos esto, pues la pregunta obvia sería, bueno, perfecto,
pero ¿qué hacemos? ¿No? ¿Cómo podemos mejorar la calidad de los datos, la calidad de la información para tomar mejores decisiones, más certeras y más oportunas? Y sobre esto, ¿cuál es el desafío al que nos enfrentamos? Al nivel de predecibilidad y el nivel de planeación de las empresas, digamos, en diferentes tiempos, varía y esto es algo muy relevante. La frecuencia y la constancia en la revisión de las estrategias está directamente correlacionada con la capacidad de cumplir objetivos empresariales. Y esto es bien importante. Las empresas que revisan sus estrategias de manera periódica y adoptan nuevos elementos en sus estrategias o modifican la estrategia en función de los nuevos datos que se van produciendo, son empresas más exitosas que normalmente llegan a sus objetivos empresariales. Las empresas que ajustan, por ejemplo, proyecciones de ventas, proyecciones de ingreso regularmente, no solo logran mejores resultados y obviamente, por lo tanto, más predecibles, sino que también son mucho más resilientes frente a cambios externos. Por ejemplo, aquellas que revisan métricas que tienen que ver con sus ventas, sus concentración de proveedores, sus concentraciones de clientes, normalmente no están a la merced de la incertidumbre y pueden anticiparse, digamos, a eventualidades que van a tener más adelante. Estos ciclos cortos de monitoreo o establecer como una empresa ciclos cortos de monitoreo y tomar decisiones en función de datos actualizados permite que las empresas sean exitosas en sus rubros y en sus industrias. Parte del estudio que nosotros hicimos demuestra que, por ejemplo, las empresas que revisan mensualmente, digamos, su información son el 46%, ¿no? Y esto demuestra un alto nivel de cumplimiento, ¿no? Y esto es muy importante porque subraya, digamos, la importancia de estas revisiones frecuentes que mencionamos. Pero cuando uno empieza a bajar a las revisiones trimestrales, semestrales, anuales, uno empieza a ver que la cantidad de empresas que hacen este tipo de revisiones cada vez son menos, ¿no? Es muy típico que cuando uno ve a una empresa y le pregunta, oye, ¿hiciste una revisión de cómo te fue el mes pasado? Normalmente todas las empresas me contestan que sí, ¿no? Y por eso demostramos un alto grado de cumplimiento en los pronósticos. Pero cuando uno empieza a decirle, oye, y contra el trimestre pasado, y contra el año pasado, y contra inclusive años pasados, ahí es donde las empresas carecen de información para hacer estos comparativos y eso es donde tenemos que trabajar como empresarios y, en el caso de Zeppelin, poner nuestro granito de arena para que los empresarios también puedan realizar esto de manera digital y totalmente ágil. ¿Cuáles son las palancas de la predictibilidad? ¿Cómo logro la predictibilidad? Y este es el punto importante. Necesitamos enfocarnos en 4 cosas. Métricas, recursos, en la parte del ecosistema, que son mis proveedores, mis clientes, las personas con las que interactúo, y la parte de riesgos. Entonces, estas son las 4 cosas que vamos a platicar, donde vamos a establecer cuáles son estos elementos que requieren las empresas para poder llegar a este nivel de predictibilidad y, por lo tanto, estar listas para tener los desafíos que vienen este año 2025 y en los años venideros. Para poder construir una organización resiliente y predecible, tenemos que identificar estos 4 puntos claves. Entonces, cuando hablamos de métricas, métricas es tener claridad en qué es lo que hay que medir y cómo lo vamos a medir. Hay empresas que no tienen esa visibilidad y esa visibilidad hace que a veces miran cosas de manera equivocada o miran cosas que no necesariamente tienen un impacto en el negocio. Entonces, identificar cuáles son las métricas que generan un impacto en mi negocio, cuáles son las cosas, como decimos los mexicanos, que mueven la aguja, es bien relevante en cualquier industria. Lo segundo es, ¿cómo voy a utilizar los recursos que tengo, recursos financieros, recursos de capital humano, recursos de producción? ¿Cómo voy a usar estos recursos de manera en que los voy a asignar de la forma más efectiva posible y estratégica para maximizar el resultado de mi empresa? Lo tercero es, ¿cómo voy a gestionar en el ecosistema mis relaciones con clientes y proveedores y mis socios comerciales? ¿Cómo voy a llevar estas relaciones? ¿Cómo voy a potenciar estas relaciones? ¿Cuáles relaciones son buenas para mi negocio y quiero crecer? ¿Y cuáles relaciones no necesariamente son buenas para mi negocio y probablemente quiero o mantener o reducir? Y el cuarto elemento es el riesgo. ¿Cómo puedo identificar elementos de riesgo en mi industria, en mi negocio, para poderme anticipar y generar planes que me permitan mitigar estas amenazas para evitar afectaciones en la operación de mi negocio? Teniendo estos 4 elementos, estas 4 palancas clave, uno puede tener predictibilidad en tu negocio. Hoy por hoy,
el ritmo de cambios en el mundo y sobre todo los cambios que estamos viendo en nuestro país, activar estas palancas ya no es opcional para las empresas. Estas empresas que no logran activar estas palancas van a correr riesgos importantes en sus ingresos, en sus utilidades, inclusive hasta en su viabilidad. Por eso es muy importante que las empresas trabajen en establecer estas 4 palancas de predictibilidad para que puedan mitigar estos riesgos. Las empresas que desarrollen y que logren desarrollar estas 4 palancas, lo que van a tener es una ventaja competitiva que les va a permitir mejorar su agilidad, pero sobre todo ser resilientes a entornos macroeconómicos cambiantes y a veces inciertos. Y sobre esto es bien importante que ayudemos a las empresas mexicanas y sobre todo a las pymes que representan el gran porcentaje de las empresas en nuestro país para que puedan acceder a este tipo de palancas y ayudarlas con herramientas de tecnología que les permiten optimizar y mejorar su manejo del negocio. ¿Cuáles son los hábitos que tienen las empresas? Porque ya hablamos de las palancas, pero hablemos de los hábitos, ¿no? Que no permiten que las empresas, digamos, accedan a lograr esta predictibilidad. Y el hábito, digamos, menos común, y creo que hacer conciencia sobre la importancia de la predictibilidad es, muchas empresas tienen malos hábitos operativos y de negocio que no les permiten, digamos, llegar a buenas métricas. ¿Cómo definimos métricas claras y esa revisión esporádica de esas métricas para evitar tener información desactualizada? Entonces, sobre esto, solo el 24% de las empresas que encuestamos cuentan con niveles de visibilidad y automatización. Muchas de estas empresas todavía llevan las métricas en Excel o de manera muy manual, inclusive algunas las llevan en libretas. El llevar las métricas de esta manera te imposibilita tener un seguimiento diario y te imposibilita también generar esquemas de predictibilidad. Y también la revisión de estas métricas pues lo complica, ¿no? Porque no hay una forma automatizada, una forma predecible de hacer estos comparativos. Entonces, uno de los temas que hay que trabajar con las empresas es la automatización de cómo miden estas métricas y el seguimiento de la medición de estas métricas. Por ejemplo, platicando de algunas métricas, ventas, cantidad de clientes, estacionalidad, ciclicidad, digamos, distribución de ventas por tipo de producto, a lo mejor si vendemos a diferentes industrias, a diferentes sectores, número, por ejemplo, de clientes internacionales, número de clientes nacionales, crecimiento de estas métricas a través del tiempo, de manera mensual, trimestral, semestral, anual. Este tipo de métricas y el seguimiento de este tipo de métricas permiten que las empresas tomen decisiones. Por eso es bien importante que las empresas tengan elementos objetivos, pero sobre todo sistemas para poder darle seguimiento a estas métricas que son de su negocio. El segundo elemento que platicamos y la segunda palanca es los recursos. El flujo de efectivo de una empresa, digamos, las ventas y los gastos que tiene una empresa es como el aire para una persona. Pero cuando le preguntamos a las empresas cuántas de ellas miden precisamente este flujo de efectivo, ¿no? Solo el 63% de las empresas declaró que tiene control su flujo de efectivo. El 59% mide su utilidad, pero cuando uno empieza a ver si miden variaciones respecto a los planes o objetivos que se establecieron, ahí el porcentaje baja muchísimo, ¿no? Es bien importante que una empresa sea capaz de controlar el flujo efectivo de su negocio y sea capaz de controlar los recursos financieros y no financieros que utiliza para llegar a sus objetivos, para poder entender dónde hay que optimizar, dónde se pueden hacer eficiencias, dónde se pueden tener ahorros, dónde se pueden acortar inclusive los flujos para poder recibir el dinero antes o inclusive alargar los plazos de pago para poder estar en una mejor situación financiera. Todos estos elementos permiten que las empresas estén en posiciones mucho más sólidas para todos los efectos que vienen en los próximos años. Y por eso es bien importante recalcar que una buena asignación de recursos normalmente se traducen en empresas más sólidas y más resilientes. El tercer elemento y la tercera palanca que platicamos, ecosistema. Solo el 39% de las empresas toman en cuenta métricas para evaluar a proveedores. Es bien relevante como muchas empresas trabajan con proveedores o inclusive tienen clientes a los cuales no evaluaron.
No hacen revisiones periódicas, no revisan, oye, este proveedor no está en listas negras o a lo mejor en la lista del Servicio de Administración Tributaria, o este proveedor a lo mejor está en buena salud financiera, me va a poder seguir surtiendo, me entrega la mercancía de forma puntual, no me la entrega, este proveedor me hace pagos o este cliente me hace pagos de manera puntual o no. Muy pocas empresas, una minoría muy pequeña de las empresas, hacen revisiones de sus relaciones comerciales de manera periódica. Aplicar procesos de KYB o Know Your Customer o Know Your Business son elementos y puntos de partida fundamentales para poder hacer monitoreos continuos. La verificación manual ya no es suficiente. Hoy vivimos en un entorno donde hay fraudes muy sofisticados, donde hay elementos de ciberseguridad muy complejos, que necesitamos tecnología para resolver este problema. ¿Cómo podemos utilizar tecnología? Podemos usar softwares que nos permiten evaluar de manera real y en tiempo real los riesgos y detectar cualquier anomalía. Nosotros, por ejemplo, en Zeppelin tenemos una solución que se llama Xdata, que les permite a las empresas monitorear sus proveedores y sus clientes en tiempo real. Les permite realizar procesos y políticas de conocimiento de proveedores y de clientes en tiempo real, identificar los riesgos de manera proactiva y sobre todo tomar decisiones de, oye, este proveedor, este cliente, sigo trabajando con él, me sigo surtiendo que él, tengo que buscar otro proveedor, tengo que a lo mejor buscar más clientes para no tener riesgos operativos o concentraciones. Este tipo de elementos son bien importantes para las empresas, y cada vez estamos viendo que las empresas tienen conciencia de que estos elementos son elementos que tienen que incorporar dentro de sus procesos de negocio. Y por último, que no es menos importante, el tema de riesgos. Hoy nos encontramos expuestos a riesgos cambiarios, cibernéticos, físicos, operativos. Y estos riesgos se han incrementado en los últimos meses. En un mundo donde estos riesgos cada vez se vuelven más profundos y se aceleran, las empresas enfrentan un desafío para fortalecer su gestión y garantizar esa estabilidad y continuidad que necesitan sus operaciones, ¿no? Pero los datos aquí, sobre todo en esta palanca, revelan datos bien preocupantes. Solo el 40% de las empresas que entrevistamos afirmó que tiene una gestión activa de riesgos. Solo el 28% tienen acceso a consultoría externa para gestión de riesgos. Y aquí hacer, digamos, el disclaimer de que cuando hablamos de riesgos de manera genérica, ¿no? O sea, riesgos financieros, no financieros, operativos, etc. Y solo el 22% de las empresas invierten en seguros. Esto es un dato bien relevante. Hoy en día, las empresas mexicanas no están listas para operar con vulnerabilidades y están expuestas a riesgos que podrían afectar su liquidez, su reputación, su crecimiento, inclusive poner en tela de riesgo sus operaciones. Y esto es un punto que hay que trabajar con las empresas, y aquí nuevamente existen herramientas tecnológicas y apalancarse de procesos tecnológicos para poder resolver estos riesgos. En el 2025, el panorama, si bien detectamos un cambio, vemos que la mayoría de las empresas durante el año 2024 reconocieron que era necesario un cambio de estrategia. 60% de las empresas que encuestamos declararon que los retos persisten y que planean implementar cambios estratégicos en el año 2025 para afrontar todos estos riesgos. Esto, ¿qué es lo relevante en esto? Que refleja una toma de conciencia por parte del empresariado mexicano de evolucionar y reevaluar la forma en la que están haciendo negocios todos los días. Las empresas hoy ya se dieron cuenta que no pueden seguir operando y haciendo negocios como lo seguían haciendo hace 5, hace 3, hace 2 años. Con todo este desarrollo de la inteligencia artificial, con los riesgos geopolíticos, con los cambios que estamos teniendo con nuestro mayor socio comercial, las empresas ya se dieron cuenta que tienen que cambiar la forma en la que hacen negocios, que tienen que implementar nuevos procesos, que tienen que realizar cambios en sus industrias, en sus empresas, para poder estar listos para poder operar cada vez en un entorno menos predecible y mucho más retador. ¿Qué factores externos, digamos, detonaron este cambio de estrategia? Y a la pregunta que le hicimos a los empresariados, el 70% mencionó son factores geopolíticos los que detonaron, digamos, los cambios dentro de mi empresa. Y claro, la incertidumbre global, el tema de los aranceles, las tensiones comerciales, la reconfiguración de las cadenas de suministro
han impactado directamente en los costos, hablando del nearshoring y todo lo que ha ocurrido, digamos, principalmente en los estados del norte de nuestro país. Cuando le preguntamos a las empresas, el segundo elemento más importante es regulación y ciberseguridad. Es un entorno mucho más estricto, pero sobre todo también digitalmente vulnerable. Las empresas se están enfrentando a endurecimiento de políticas regulatorias, mayor fiscalización, nuevas exigencias, como lo mencionamos con esta designación en Estados Unidos, donde las empresas ahora van a tener que correr procesos más robustos de identificación de clientes, inclusive se encuentran expuestas a penalizaciones en caso de incumplimiento. La ciberseguridad ya no es un tema nada más de tecnología de información, es una prioridad estratégica y es un punto toral que tiene que ser considerado en el centro de cualquier empresa, de cualquier industria. El aumento del fraude digital, la suplantación de identidad y los ataques a datos sensibles y datos personales obligan a que las organizaciones tengan que robustecer la protección y sus sistemas para impedir pérdidas. Antes las empresas no era tan relevante, no lo veían como prioritario el invertir, digamos, en sus sistemas, en sus procesos para robustecer la seguridad. Hoy en día cada vez vemos que las empresas están más interesadas en invertir en sistemas y en procesos que robustezcan sus procesos de ciberseguridad. El 56% de las empresas que le preguntamos dijeron, bueno, esto deriva de la volatilidad, ¿no? Y bueno, vemos un mercado impredecible, fluctuaciones de tipo de cambio, tasas de interés, cambios en las bolsas de valores, cambios en la inversión extranjera, que lo que va a hacer es que genere un entorno macroeconómico bien inestable, que la predictibilidad se vuelva en el mayor asset, en el mayor activo que tienen las empresas para tener modelos de gestión financiera más ágiles y sobre todo más resilientes al cambio. Y el 24% de las empresas mencionó que la inflación, aún que es un desafío que ha ido, digamos, mejorando con el tiempo desde el COVID, todavía seguimos con inflaciones altas, pero, digamos, consideran los empresarios mexicanos que hoy en día este elemento tiene un menor impacto. Creemos que hay costos operativos, el poder adquisitivo y otros elementos que van a hacer que sea un entorno apremiante para muchas empresas, pero ahora el reto será encontrar el balance entre cómo manejar estos costos crecientes y de alguna manera poder permitir que las empresas trasladen de alguna forma este costo dentro de sus cadenas de producción y en última instancia pues será a los consumidores, ¿no? ¿Cómo se ven estos cambios y cuáles son los planes que vemos las empresas para el 2025? ¿No? Todas estas inquietudes, estas incertidumbres han despertado, como mencionaba, en los empresarios mexicanos un espíritu de cambio. Todos los empresarios en México creen que va a haber un cambio en el año 2025. Las empresas están enfocando sus esfuerzos ahora en atacar estos problemas, ¿no? Y estas brechas y riesgos que vienen en los años venideros. El cambio de estrategia se basa principalmente en digitalización, que es adquirir nuevas tecnologías y aperturar nuevas modalidades de financiamiento, que es bien importante para que las empresas puedan de alguna manera navegar estos retos. Una mayor rigor en la evaluación de proveedores y clientes y sobre todo con la designación ahora como grupos terroristas a los cárteles, que va a requerir mucho más trabajo por parte de las empresas mexicanas. Una evolución en la gestión de los modelos de riesgo de las empresas que permite identificar de manera proactiva estos riesgos, como mencionábamos, temas de ciberseguridad, temas operativos, riesgos financieros, y un enfoque toral en la medición de métricas y cómo estas métricas impactan mi negocio, que son las 4 palancas que platicamos, donde las empresas tienen que hacer un esfuerzo bien importante para que puedan, digamos, tener éxito. Tecnología y medición, y esto es bien importante. ¿Cómo planean utilizar, digamos, estas métricas y estas mediciones durante el año 2025? ¿No? Los empresarios mexicanos, este estudio parte de lo que nos revela es que parece que ya ¿no? Es un diferenciador entre las empresas que lo hacen y no lo hacen, ¿no? La medición y el uso de estos indicadores, ¿no? Es fundamental para que estas empresas puedan mejorar la eficiencia y reducir los costos. Algunos puntos clave y que me gustaría, digamos, ya casi para cerrar. 60% de las empresas buscan mejorar, ¿no? De manera activa su capacidad de analizar e interpretación de los datos. Esto lo que demuestra es que hay un mayor enfoque en el uso de datos por parte de las empresas mexicanas, que es algo que no estábamos viendo en años anteriores.
¿no? Inclusive esta palabra de data o datos no era una palabra que utilizaba el empresario mexicano de forma tan común. 57% de los encuestados declaró que van a utilizar nuevas herramientas para medición y monitoreo. Y estas herramientas principalmente van a estar enfocadas en procesos automáticos y tecnológicos. Y esto es súper importante. Hablamos de uso de herramientas tecnológicas como AI, softwares, inteligencia artificial, que le permite a los empresarios ser mucho más eficientes en la gestión de sus negocios. Y el 50% casi de las empresas van a invertir en capacitación de su personal y sobre todo en el uso de herramientas tecnológicas. Y esto es bien relevante. El empresario mexicano se está dando cuenta, y las pymes principalmente, que requieren invertir en capacitar a su personal en el uso de herramientas tecnológicas. Y esto es algo que estamos viendo un cambio bien importante en nuestro país. En la parte de finanzas, que es súper relevante, el acceso al financiamiento adecuado ha sido históricamente un problema para las empresas mexicanas y aquí, nuevamente, sobre todo para las pymes. Sin embargo, en el 2025 vemos un cambio de mentalidad y estamos viendo que ahora las empresas están explorando nuevas herramientas o nuevos modelos para poder acceder a liquidez y crecimiento. Y algunos datos clave son estos. El 65% de las empresas quiere adoptar nuevos métodos de financiamiento. El 57% quiere priorizar la automatización financiera dentro de sus empresas. Y el 55% de estas empresas ahora sí van a revisar presupuestos para asegurarse que la inversión que estén haciendo en los diferentes rubros de sus negocios tenga un efecto tangible y real dentro de las industrias y dentro de sus empresas. Y el 37% de las empresas planean tener estrategias para reducir costos, buscando mejorar su rentabilidad y maximizar sus procesos de negocio. En la parte de evaluación del ecosistema, que es la cuarta palanca que platicábamos, ¿no? La relación con proveedores y clientes siempre es crítica para las empresas. Las relaciones comerciales son profundas, inclusive desde años, y en un modelo donde los riesgos financieros y operativos aumentan, las empresas tienen que evaluar cada vez más a sus proveedores, a sus clientes y a todo su ecosistema empresarial, ¿no? Temas como triangulación, listas negras, facturas, debilidad económica de las empresas, inclusive problemas operativos, exigen mayor rigor y mayor profundidad en los análisis que hacen las empresas. El 55% de las empresas que encuestamos mencionaron que van a utilizar nuevas formas de evaluación de proveedores y de clientes, lo que va a sugerir en que van a realizar procesos de identificación mucho más robustos o inclusive utilizar herramientas tecnológicas para hacerlo. Pero también esta cifra muestra, digamos, su correlativo, que también es preocupante. El 32% considera que eso no es una prioridad. Sin embargo, consideramos nosotros dentro de Zeppelin que con esta designación, digamos, de los cárteles mexicanos, que tiene implicaciones bien grandes para las empresas mexicanas, probablemente muchos de estos empresarios tengan que reconsiderar esa postura y probablemente veamos más empresarios enfocados en tener procesos de identificación de proveedores y de clientes mucho más robustos en este año 2025. Y por último, el elemento de gestión del riesgo. ¿Cómo va a cambiar este enfoque, esta palanca de gestión del riesgo para los empresarios mexicanos? El 63% de los empresarios que también platicamos con ellos mencionaron que aumentarán la frecuencia en la que analizan sus riesgos y que sobre todo van a buscar la prevención, ¿no? Más que la corrección. Entonces, bien importante que las empresas están anticipándose y actuando de manera, digamos, proactiva más que reactiva frente a la gestión de riesgos. Buscan estrategias donde les permitan anticiparse a estos riesgos, pero sobre todo establecer medidas y mitigantes para que estos riesgos no se materialicen o no se actualicen en el futuro. Hay un porcentaje de empresas que todavía no considera que tomar, digamos, o anticiparse a riesgos no es relevante, pero nuevamente, la solución, siempre mencionamos, es anticiparse y no reaccionar. Conocer, gestionar y mitigar los riesgos es clave para mantener predecibilidad y poder mantener las operaciones de tu negocio. Sobre todo aquí hay elementos tecnológicos bien relevantes que nos permiten en tiempo real analizar, detectar amenazas y evitar que estas amenazas o estos problemas puedan derivar en crisis dentro de la empresa. Tomar conciencia de la importancia de tener controles de riesgos dentro de una empresa a nivel interno y externo, integrando datos financieros y monitoreando proveedores y estrategias, es lo que va a permitir el éxito empresarial en este año 2025 para las compañías.
Por último, ahora, ¿cómo estiman las empresas que va a estar el año 2025? ¿No? ¿Cuál es la predicción, ahora sí, de las empresas para este año 2025? Y esto es un dato bien relevante porque, si recuerdan en las primeras slides, estábamos hablando de cuál era el dato que tenían para el año 2024. Y bueno, vemos que en el año 2025 el 79% de los empresarios son optimistas, aún con todos los cambios macroeconómicos que estamos viendo. Y esto es bien importante. Estamos viendo un empresariado mexicano que está empujando y que está siendo optimista, inclusive con los retos que se nos están presentando todos los días. Y aquí, digamos, les damos un poco de visibilidad de que, bueno, hay algunos que son más cautelosos, pero aún así son optimistas. Los empresarios mexicanos no solo estamos resistiendo, digamos, a todos estos cambios, sino que estamos apostando por el crecimiento y, sobre todo, por el crecimiento interno de nuestra economía. El 2025 creemos que no será un año de miedo, sino un año de oportunidades, pero sobre todo oportunidades para las empresas que sepan calcular bien cómo abordar estas oportunidades, mitigando riesgos, con un programa de gestión operativa eficiente, asignando recursos de forma correcta. Las empresas que han construido bases sólidas y tienen métricas claras, están bien gestionadas, tienen buenos ecosistemas fiables de clientes y de proveedores, están listas para capitalizar el momento. Y de nuestro lado somos muy optimistas también respecto, digamos, a la economía mexicana y la resiliencia que tiene para enfrentar retos en el exterior y con todos estos cambios. La predictibilidad es un antídoto a la turbulencia. Y nuevamente recordarles las 4 palancas que producen precisamente la predictibilidad: métricas, recursos, ecosistema y la parte de riesgo. Digamos, esto es un poco la presentación. Creo que podemos abrir un espacio a preguntas también para los medios y muchas gracias a todos por el tiempo y por la atención en esta presentación, que para nosotros es un gusto siempre platicar de las empresas mexicanas y sobre todo de las pequeñas y medianas empresas que son, digamos, la columna vertebral de la economía de nuestro país. Perfecto. Buenísimo. Gracias. Ahí están las preguntas. ¿Cuáles serán las métricas y riesgos que no pueden dejar las empresas para minimizar riesgos operativos? A ver, todo depende de la industria, porque no necesariamente los riesgos a los que están expuestos las empresas son los mismos en cualquier industria. Sin embargo, las métricas que normalmente nosotros enfocamos o buscamos que las empresas tengan mediciones: ingresos, egresos, proveedores, clientes y cómo estos ingresos se van dando a través del tiempo, ¿no? Recordemos que las empresas normalmente venden sus productos, sus servicios, pero no necesariamente pagan de contado, ¿no? Normalmente los clientes de estas empresas tienen plazos de pago, ¿no? Entonces, tener esa visibilidad de, oye, hoy yo voy a entregar la mercancía o el servicio, ¿cuándo me pagan? ¿Cómo me pagan? Y por otro lado, ¿cómo tengo yo que ir pagándole a mis proveedores? ¿Cómo tengo que ir pagando mis gastos? Esa predecibilidad te permite tener control de tu flujo efectivo y asegurarte, por ejemplo, durante periodos de tiempo mensuales, trimestrales, semestrales, que vas a tener suficientemente liquidez para hacer frente a tus obligaciones como empresa, pero sobre todo para poder seguir manteniendo tus operaciones. Entonces, un poco la pregunta sería, depende de la industria. Sin embargo, siempre enfocado ingresos, egresos y relación con proveedores y clientes. Creo que son de las métricas más importantes para una empresa, traqueando utilidad, traqueando ingresos, traqueando gastos. Una pregunta aquí del Reforma. De manera general, ¿qué riesgos traerá para las empresas mexicanas la imposición de aranceles de UE? ¿Cuáles serán los desafíos que traerá la guerra de tarifas para empresas sectores claves, sobre todo si carecen de madurez financiera? Sobre la decisión de los cárteles de organizaciones terroristas, ¿qué cambio estará para los prestamistas y retos para el sector financiero? A ver, es una pregunta buenísima y bueno, el tema de aranceles, como hemos visto, la amenaza sigue latente. Sin embargo, nuestra presidenta lo ha manejado
de tal forma que hoy en día todavía estamos en una posición donde no tenemos esta imposición arancelaria, principalmente para todos los bienes que se comercian en el TEMEC, que es una lista, la realidad, bien larga, y creemos que es algo que se va a poder trabajar con el gobierno de Estados Unidos mediante un proceso de negociación. Evidentemente, para las empresas que son exportadoras es un riesgo latente, y es un riesgo que van a tener que empezar estas empresas a buscar nuevos mercados, ¿no? Si bien Estados Unidos es nuestro socio principal y nuestro socio más grande, es importante que las empresas diversifiquen sus operaciones, ¿no? Y empiecen a buscar nuevos mercados donde puedan precisamente comercializar sus productos. Y esta, digamos, vuelta de mirada es algo que vemos en los empresarios, ¿no? Que cada vez ahora los empresarios dicen, bueno, sí, tengo mis clientes en Estados Unidos, pero pues también quiero buscar clientes en Centroamérica, en Sudamérica, en Europa, en Canadá y en otros mercados donde yo puedo comercializar mis productos, ¿no? Sobre la designación de carteles como organizaciones terroristas, bueno, estos cambios apenas los estamos empezando a sentir, ¿no? Pero ¿qué va a requerir? Va a requerir un mayor escrutinio y una mayor revisión por parte de las empresas financieras, bancos o entidades, digamos, no reguladas, inclusive cualquier empresa, de quién es tu proveedor, quién es tu cliente, dónde está ubicado, quiénes son los propietarios reales, quiénes son las personas que manejan la empresa, quién es su ecosistema, quiénes son sus clientes, quiénes son sus proveedores. ¿En qué se va a resumir digamos, designación de carteles como organizaciones terroristas? En una mayor diligencia que tengan que hacer todas las empresas en México respecto a la identificación de sus clientes, de sus proveedores y en el caso de nosotros, pues de nuestros clientes con los que operamos todos los días. Pero para eso también hay mucha tecnología que nos permite hacerlo de manera eficiente, ¿no? Y de manera 100% digital. Sobre la designación de carteles como organizaciones terroristas, ¿qué cambios trae eso para prestamistas de sectores? Creo que es parte de la pregunta anterior que mencionaron. Los cambios van a ser en procesos de mayor diligencia, mayor verificación de antecedentes, revisiones más robustas, digamos, a las empresas que trabajen con entidades financieras, pero mencionaba, con tecnología, metiéndole procesos digitales, esto no debería ser, digamos, un limitante para las empresas. Sin embargo, sí, va a haber que establecer nuevos procesos. ¿Cuáles son los recursos a los que hace referencia en cuanto al monto de KPI y salud de negocio? A ver, como mencionaba un poco en la primera pregunta, depende mucho la industria, porque hay industrias que tienen, digamos, métricas específicas por el tipo de sector en el que se encuentran inmersas. Pero como mencionaba, los KPIs principales tienen que ver con ingresos, la estabilidad de esos ingresos a través del tiempo, utilidades, temas que tienen que ver con gastos, ¿no? Exposición a proveedores, exposición a clientes, ¿no? El flujo de efectivo, que es bien relevante, entender cómo se van dando esos gastos o esos ingresos para entender que tenga liquidez la empresa en todo momento y pueda hacer frente a sus obligaciones. Pero sobre todo, esos indicadores, por ejemplo, en el caso de industria manufacturera, que tienen que ver con eficiencia en la producción, que tienen que ver con calidad, que tienen que ver, por ejemplo, con la parte de predecibilidad, digamos, de los insumos o de las materias primas que requieren para producir bienes y servicios, son datos siempre bien relevantes que hay que traquear. Y como mencionaba, los KPIs sí cambian de industria a industria, sin embargo, los básicos que diríamos y que miden la mayoría de las empresas son esos. ¿Cómo se compara el empresario mexicano en cuanto a su opción de tecnología y su capacidad de previsibilidad a los otros países en los que se pueden operar? Esta es una gran pregunta. Hace 2 años, si hubiera tenido esta pregunta, yo les diría que el empresario mexicano todavía estaba mucho más atrás en la implementación de procesos digitales y herramientas digitales en sus negocios. Desde hace un par de años hemos visto un cambio bien grande en el mercado mexicano, donde vemos cada vez empresas mucho más y de manera proactiva, ni siquiera de manera reactiva, buscando herramientas para mejorar su negocio. Oye, ¿cómo podemos hacer herramientas o utilizar herramientas para gestionar los negocios? Yo lo que les diría es que en México, en los últimos 2 años, hemos visto una adopción importante de herramientas tecnológicas. Todavía nos encontramos atrás en digitalización de países como Chile, como Brasil, como Colombia. Sin embargo,
si la tendencia que tenemos actualmente se mantiene, veremos en los próximos, yo creo que 2, 3, 4 años, un cambio de paradigma dentro del mercado mexicano, donde vamos a ver empresas cada vez más resilientes y mucho más digitales. Pero es realmente impresionante cómo desde hace un par de años los empresarios mexicanos verdaderamente están cada día buscando más herramientas digitales y soluciones mucho más automáticas para su negocio. Siguiendo los puntos establecidos, ¿cuál será la proyección de las empresas y por ende el crecimiento en dígitos? A ver, digo, hay diferentes predicciones, digamos, existe los datos que ha publicado la Secretaría de Hacienda respecto al crecimiento del PIB. A mí me gustaría platicar un poquito de la encuesta, ¿no? Creo que los datos publicados por la Secretaría de Hacienda y el Banco de México son bien conocidos. Como mencionaba, hay un importante porcentaje, inclusive mayor que en el 2024, ¿no? Y lo vimos, el 79% de los empresarios son optimistas respecto a este año, ¿no? Entonces, verdaderamente yo creo que puede ser un año importante para México, aún con todos los retos. Digo, venimos de un mundo donde muchas economías no nada más no crecen, sino decrecen. Entonces, creo que México está en una buena posición y con todo esto del nearshoring, que todavía sigue siendo un tema importante en México. Vemos los datos que se acaban de publicar de la inversión extranjera, otra vez récords para el primer trimestre, los primeros meses del año 2025. Entonces, vemos una economía, digamos, empujante y creciente, y sí vemos que las empresas están incrementando sus operaciones, ¿no? Entonces, por un poco, en tema de dígitos, yo me reservaría lo que publica, digamos, Secretaría de Hacienda o el Banco de México, que son datos oficiales, pero del lado de Zeppelin, nosotros estamos totalmente, digamos, optimistas respecto al crecimiento para este año. ¿Qué recursos ofrecen a los empresarios de forma gratuita? A ver, digo, nosotros tenemos una plataforma totalmente gratuita que precisamente les permite a los empresarios tener predecibilidad. ¿Qué les permite? Organizar la información en sus negocios, proveedores, clientes, entender sus ventas, entender sus gastos, a quién le venden, a quién le compran, realizar procesos de conocimiento o políticas de conocimiento de proveedores y clientes, que es parte de lo que mencionamos de conocer tu ecosistema. Esa herramienta se la ofrecemos gratuitas a todas las empresas y adicionalmente también les damos la oportunidad de acceder a financiamiento o a formas, digamos, alternativas de financiamiento que les permite anticipar sus cuentas por cobrar para el caso de los de sus clientes y también ayudar al pago de sus proveedores para el caso de empresas que trabajan con proveedores. No sé si hay alguna más. Igual si hay alguna pregunta adicional nos las pueden hacer llegar por correo o nos las pueden hacer llevar a través de nuestro equipo de relaciones públicas y feliz también se las contestamos. También les vamos a compartir en los próximos días un ebook precisamente con el estudio completo y la grabación del evento. Entonces, súper importante también para que puedan consultar este ebook, que es un poco lo que platicamos en la presentación, pero viene información mucho más detallada respecto al estudio que elaboramos, la metodología y, digamos, la muestra de empresas que utilizamos para elaborar el estudio, que creo que es bien relevante para todos ustedes. No sé aquí si hay alguna otra duda. Yo, del lado de Zeppelin y a nivel personal y de Sebastián, agradecerles a todos la presencia en este evento, el tiempo. Espero que haya sido interesante para nosotros. El tema de pymes y de crecimiento siempre es un tema pasional y muy importante, es lo que vemos todos los días. Entonces, no me queda más que agradecerles la presencia y su tiempo y espero que haya sido información útil para todos ustedes y que podamos contribuir con nuestro granito de arena para que a México le vaya bien. Digo, voy a contestar la última pregunta. Nosotros ofrecemos financiamiento a través de factoraje, anticipar cuentas por cobrar, digamos, para las facturaciones o los pagos, digamos, los cobros con sus clientes, y tenemos productos también para postergación de cuentas de pago que les permite a las empresas pagar a sus proveedores precisamente cuando tienen temas de liquidez y les permite postergar, digamos, esos gastos en el tiempo y les permite, pues, digamos, mejorar su posición de caja.
precisamente son financiamiento que ofrecemos a todo tipo de empresas, de todos los tipos de sectores, de todo tipo de giros, de todos los tamaños. Tenemos desde MIPYMES muy pequeñas hasta empresas más corporativas y más grandes. Perfecto. No sé ahí, Carola, Carmen, si me faltó abordar algún punto, pero creo que de mi lado, digamos, nuevamente agradecerles a todos por su presencia. Perfecto. Bueno, si no hay, digamos, ninguna otra pregunta, yo les agradezco a todos y muchas gracias de parte de Zeppelin por asistir a este evento y gracias por acompañarnos.